Pueden tomar sus asientos. Invitamos a todos los niños que puedan pasar a su culto. Los felicito por haber venido esta noche con tremendo frío. Qué bueno estar frente a tantos valientes esta noche. En un momento me quedé pensando en una frase de la canción que estábamos cantando que decía, seguro estoy en su realidad. Y yo pensaba, ¿cuántos nos ha pasado, no? A los que venimos de lejitos a congregarnos, que muchas veces veníamos sin combustible por fe, porque no teníamos plata. Y hablamos una vez con mi esposa y le digo, nosotros estamos en otra realidad. Dios es nuestro proveedor. Y me acordaba también, porque hoy cumple años mi nena más pequeña, Fran. Yo me estaba acordando cuando ella nació, hacía mucho frío. Y a los 2 días de nacida vinimos a la reunión de jóvenes y empezamos de nuevo nuestra vida de servicio. Y se me acerca una persona y me dice, ¿estás loco con el frío que hace? ¿Cómo pasa que nosotros vivimos en otra realidad? Le digo, la protección del Señor. Y si, mire, con todo esto frío que ha pasado, pandemia y todas cuestiones, si nuestras hijas han ido al hospital 2 veces es mucho. Así que nosotros estamos... Ay, si puedes levantar tu mano y decirle, Señor, estoy en tu realidad y acá estoy seguro. Bueno. Hoy quiero pedirte algo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el señorío de Cristo. ¿Y cuántas veces o cuántas prédicas hemos escuchado acerca del señorío de Cristo? Muchas. Y por ahí nuestra mente se pone en modo automático y escucha cierta frase. Inconscientemente decimos, listo, esto ya lo sé, y bloqueamos nuestra mente. Pero te invito a que puedas escuchar, no porque haya alguien especial acá arriba, sino porque siempre el Señor nos habla, aún así con algún versículo que venimos leyendo mucho, y hay muchos que se me ríen porque uso mucho un mismo versículo, pero siempre el Señor nos habla y cada vez su entendimiento se refresca en nosotros, nos habla de nuevas formas. Entonces quiero invitarte a que abras tu mente hoy. ¿Sí? Bueno, señorío de Cristo. Vamos desde el principio. ¿Qué significa señorío? Según el diccionario, señorío es el dominio sobre algo o alguien. Y dominio es el poder ejercido sobre alguien o algo. Entonces, señorío de Cristo sería el dominio y poder que Cristo tiene para ejercer a su gusto y forma sobre mi vida. Ahora, vamos a sincerarnos. ¿Esto no le parece muy autoritario? ¿No le parece, pensando de una mente natural, ¿no le parece injusto? ¿Cómo alguien va a venir a mandar en mi vida? A ver, síganme sinceros si alguna vez no lo ha pensado esto. ¿Quién se piensa mi discipulador para venir a decirme lo que tengo que hacer? ¿Qué se cree Dios? Que yo puedo hacer lo que Él quiera con mi dinero si yo soy el que me rompo el lomo toda la semana. Ese es como un panorama que muchas veces tenemos, y en una mente cerrada el Espíritu Santo no puede trabajar, porque es en nuestra mente donde el Señor va eliminando mentiras, va colocando verdades y nos transforma en nuevas criaturas, como dice su palabra, siempre y cuando seamos renovados en nuestra mente. Pero si nuestra mente está cerrada por estar pensando asuntos espirituales con una mente natural, estamos en el horno, porque se nos van a pasar los años y vamos a seguir igual. Pero hoy quiero mostrarte un panorama diferente que a mí me voló la cabeza mal. Y vamos a buscar en Romanos 7, versículo 5. Vamos a estar leyendo mucho Romanos 7.
Romanos 7:5, habla el apóstol Pablo y dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Tenga este versículo en mente y vamos a leer en el mismo capítulo 7, el versículo 7 al 10. Dice el apóstol Pablo también: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. No sé si va entendiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Es muy profundo. Vamos a seguir en el capítulo 7, versículo 14 al 17. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí. Si hoy usted quería escuchar una buena noticia, se va a encontrar con todo lo contrario. Tengo la mala noticia de decirte que el pecado nos habita. Me habita a mí, le habita al pastor, a los ujieres, a los salmistas, a cada uno de nosotros, el pecado nos habita. Y si el apóstol Pablo, un instrumento de Dios tremendamente usado, decía que tenía estos problemas con el pecado, ¿cuánto más nosotros? ¿Se sintió identificado alguna vez con lo que dice en esta parte, donde el apóstol Pablo dice: quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo? ¿Qué pasa? Decía el apóstol Pablo, me imagino diciendo: ¿qué me pasa? No quiero hacer esto, porque pongas las manos en tus ojos así, no hay nada, no va a pasar nada raro acá, ¿no? Es simplemente ponga su mano así y diga: Espíritu Santo, abrí mis ojos para comprender lo que me estás hablando. Imagínense lo astuto que es el pecado en nosotros, que utilizó algo creado por Dios, que era la ley, para hacer pecar al hombre. Y yo cuando empezaba a entender esto, digo, muchas veces estamos jugando con fuego. Muchas veces queremos servir a Dios, queremos vivir a Dios a nuestra manera. Hace un tiempo estaba charlando con una persona y me decía: no, yo vivo a Dios a mi manera. O sea, yo creo en Dios, pero yo vivo a mi manera. No, no hay una forma que vos quieras de vivir a Dios a tu manera. La única forma es como dice la palabra, de vivir a Dios. Y como decía recién, miren el poder de la astucia que tiene el pecado en nosotros, que utilizó lo bueno para que en este caso, como expresa el apóstol Pablo, terminara haciendo lo malo. ¿Cuántas veces, yo en realidad me ponía a pensar en mí, digo, Señor, ¿cuántas veces el pecado utilizó el servicio para hacerme pecar? No, uno viene, no, yo voy a servir a Dios con todas mis ganas, y el pecado utiliza el servicio para que hables mal de tu hermano. El pecado, que es tan astuto, usa lo que amás servir a Dios
para hacerte pecar en tu mente, en acciones, mediante tu lengua y tantas cosas más, ¿no? Entonces, el pecado que habita en nosotros es algo que no podemos obviar ni por casualidad. El gobierno no, la vida que tiene el pecado en nosotros es algo que no podemos obviar. Es algo que lo tenemos que tener presente. No para idolatrar el pecado en nosotros, ni tampoco para justificarnos y decir, no, yo no hice nada, es el pecado. No, sino con una conciencia tan amplia de decir, tengo que darle batalla hasta la muerte al pecado porque el pecado va a destruir mi familia, va a destruir mi economía, me va a alejar, va a romper mi conexión con Dios y tantas cosas más. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 7, versículo 21 y 24. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? El apóstol Pablo decía, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a librar de esto? Y yo cuando leí esto pensaba, en realidad no pensaba, le expresaba a Dios, te pido perdón, Señor, porque muchas veces me creí superior al pecado y pensando, no, yo voy a dominar esto solo, tranquilo, Nata. En este caso que es mi mentor, tranquilo Nata, que yo lo voy solo. Y el apóstol Pablo, quien nos da tremendas revelaciones en la palabra, dice, soy un pobre desgraciado por el pecado que habita en mí. ¿Cuánto más nosotros, en el buen uso de la palabra, en este contexto, necesitamos considerarnos, y con mucho respeto se los digo, pobres desgraciados por el pecado que nos habita? No, si podés tomar ahí un momento como evaluarte todas estas semanas que ha pasado y empezar a pensar cuánto de mí o cuánto de mis acciones fueron producto del pecado. Cuántas de las cosas que me la mandé fue el pecado que todavía tiene mucho poder en mí. Y quiero mostrar un video como para ejemplificar esto, que me pareció muy interesante. Ahí si los chicos lo pueden poner. Eddie, tengo tus resultados y tu corazón está gravemente... No le hagas caso, yo puedo curarte. No quiero que tú me cures. Puedo sanarte. Sí. ¿Tú puedes curarme? No, jamás había visto nada parecido, pero este parásito se... ¡Parásito! Te está devorando No es un desde el parásito, interior. No lo es. Te lo estás acabando, ¿no? No, está Hay equivocada. que ir a terapia intensiva. Esperen. Shh. Dime, si yo, Eddie, estoy muriendo. ¡No! Si sigues así, él morirá. Ellos no saben de lo que están hablando. Oye, no hay tiempo. ¡Ay, no! Hay ¡Déjalo! que largarnos de aquí. ¡No! ¡Me está matando! ¡Yo te estoy matando! ¡Perdóname! ¡No! ¡No hagas eso! Eddie, ¿estás bien? Eddie, perdón, teníamos que sacar. ¿Qué es eso? ¿Tú estabas matándome? No queramos nosotros, no queramos nosotros. Sí, ahora mira cómo estás. Ahora tú te estás muriendo. Hasta nunca. Qué videíto, ¿ah? Bueno, esta es una película de Marvel, aquellos fanáticos la van a conocer, pero como para ejemplificar, muchas veces el pecado, así yo le hablaba a los chicos en el retiro de jóvenes, esa cosa negra, fea, asquerosa que estaba en ese hombre, muchas veces está en nosotros.
Y muchas veces esa cosa negra es lo que nos hace creer que estamos sirviendo a Dios correctamente, que estamos viviendo a Dios correctamente. Si vivís a Dios a tu manera, lo podés hacer tranquilamente. Vos vivís, vos si crees en Dios, y muchas veces el pecado nos distorsiona el verdadero evangelio que fuimos llamados a vivir y nos hace creer que a tu forma podés vivirlo. Y yo pensaba, ¿los apóstoles habrán querido vivir esa forma, muriendo, siendo mártires, dando todo por el evangelio? No, ellos entendieron el único camino para vivir a Dios, que era renunciando a sus vidas. Ya hablamos mucho de malas noticias, ¿no? Del pecado y todo eso. Pero, le decía esto a los chicos, gracias a Dios, después de Romanos 7, ¿qué sigue? Romanos 8, muy bien. El apóstol Pablo termina diciendo, ¿quién me libertará del poder de este pecado? Y termina diciendo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Y ahí empieza Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 3. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Entienden esto? Vamos a repetirlo de nuevo. Dios, mediante Jesucristo, le declaró al pecado el dominio que tiene sobre nosotros. O sea, esa cosa negra fea que nos habita a todos, se le declaró que su poder sobre nosotros terminaría. ¿No es una gran noticia esto? ¿No es algo como para celebrar y para agradecer tanto a Dios que esa cosa que ha destruido tantas generaciones, Dios por medio de Jesucristo le dijo, hasta acá llegaste, el dominio que vos tenías sobre mis hijos ha terminado? Vamos a seguir leyendo, Romanos 8, 15 al 16. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El panorama de Dios sobre esto es, tenés una cosa negra fea que te habita, que es el pecado. Pero hay una solución para esto. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas es lo que nos hace vivir en eso que Dios determinó, el fin del dominio del pecado sobre nosotros. El señorío de Cristo operando en nuestras vidas es lo que nos hace vivir una vida de libertad en el Evangelio, una vida de libertad en nuestras familias y poder vivir lo que Dios habla en su palabra sin obstáculos, que es el pecado en nosotros. Y teniendo este panorama, yo pienso lo siguiente, ya no es tan autoritario el señorío de Cristo, ya no es tan injusto, hay amor en el señorío de Cristo. O sea, Dios mandó a su Hijo para que muriera en una cruz injustamente para que yo no tuviera que lidiar con el pecado. Porque si Dios hubiera hecho oídos sordos a nuestra vida, hubiera hecho la vista gorda, como quien dice, a nosotros hoy tendríamos que estar crucificados, cada uno de nosotros, hasta el más buenito, entre comillas, porque todos tenemos pecado y el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos garantiza la muerte espiritual y necesitamos Cristo obrando como Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Si Cristo no está siendo mi Señor, todo lo que yo decida va a ser mediante el pecado.
Y el pecado no tiene amor por la voluntad de Dios. Es más, en una parte en Romanos dice que las dos naturalezas están peleando constantemente entre sí. O sea, si no accedemos al señorío de Cristo, accedemos al señorío del pecado. No hay como un término medio, bueno, me salvo un poquito de las dos, no. En Mateo 6, que Jesús lo ejemplifica con el dinero, dice, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y le será leal a otro. Lo mismo pasa acá. Si yo no le soy leal a la persona de Cristo, estoy siendo leal a mi naturaleza pecaminosa. Por ende, le estoy siendo leal al pecado. Entonces, lo que quiero que entiendas en esta noche es que hay dos señores, como para ejemplificarlo, hay dos señores que quieren ganarse el trono de tu vida para manejar tu vida. Uno es la persona de Cristo, que nos lleva a la voluntad de Dios, y otro es el pecado, que nos lleva a la muerte y destrucción espiritual. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Bien ahí. La obra de la cruz fue lo que hizo posible que la vida de Cristo sea impartida entre nosotros y esa vida nos ayude a vivir el Evangelio de forma correcta. No, como decíamos recién, el pecado nos habitó siempre y nos va a seguir habitando porque vivimos en un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. Pero el señorío de Cristo ayuda a que el dominio que se le fue decretado, que tenga fin al pecado, sea experimentable en nosotros y decir, esto me gobernaba, ya no me va a gobernar más, pero tengo que estar atento porque va a ser tan astuto que me va a querer hacer caer. Y mediante el señorío de Cristo, Dios hace que mi mente esté pensando en las cosas que a Él le agradan y no distrayéndome con las cosas del pecado. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ir a uno de mis versículos favoritos, Hebreos 12, 1 y 2. Dice el autor a los Hebreos, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y lo que habla en Romanos 12 me hace conectarlo, en Hebreos 12, me hace conectar con lo que leímos en Romanos 7. El pecado nos habita y el pecado es un peso que cargamos que no nos hace correr de forma liviana la carrera de Dios, ¿no? Y la carrera de Dios es la asignación que Él puso en nuestro corazón, la función que Él puso, llamados, ministerios, que muchas veces el pecado hace que estén tan adormecidos que no querramos saber nada con servirle a Dios. Muchas veces el pecado hace que nosotros experimentemos un cansancio emocional que digamos, ¿para qué voy a ir si siempre es lo mismo? ¿Para qué voy a ir si siempre el hermano tal me mira mal? Si siempre el que está sirviendo se equivoca y empezamos, el pecado nos habla creyéndonos que es Dios o que estamos viviendo a Dios a nuestra manera y se vuelve un peso que no nos permite correr de forma ligera la carrera de Dios. Solo fijando la mirada en Jesús es lo que saca el pecado de nosotros. A ver, vamos a hacerlo interactivo. ¿Qué sería poner la mirada en Jesús? Vamos, ayúdenme, que esta parte no la hice justamente. Tener una posición, ¿qué más? ¿Qué más sería de forma práctica poner la mirada en Jesús, fijar nuestros ojos en Jesús? Ver como Él ve.
juzgar todo como Él, tener la fe de Él, ser obediente, alimentar mi fe todos los días. Exactamente. Esto es cuando aprendemos a contemplar la persona de Jesús. Y contemplar, según el diccionario, es poner atención en algo o alguien. No, fijar la mirada en Jesús sería contemplar a Jesús, contemplar la persona de Cristo. No, pero el diccionario dice es poner atención total a algo. Y hoy hablaba con una amiga sobre esto, ¿no? Yo puedo contemplar un instrumento, porque pongo la atención en un instrumento. Puedo contemplar un vehículo, puedo contemplar un trabajo. ¿Qué es lo diferente con la persona de Jesús? Que cuando contemplamos su persona, algo sucede en nosotros que somos transformados. Si yo digo que tengo tiempos de intimidad y que tengo tiempos en donde me instruyo en la palabra, pero no soy transformado, no estuve contemplando al Señor. Simplemente tuve un tiempo de lectura y un tiempo donde expresé quizás mis emociones a Dios. Pero cuando luego de mis tiempos a solas con Dios, de oración, de lectura, luego de una reunión, puedo experimentar cierta transformación en mí, es porque estoy contemplando la persona de Cristo y esa contemplación trae consecuencias en mí y soy transformado. ¿Y cómo evidenciamos que alguien es transformado? Por decisiones que toma. Se podría traducir como una persona que es transformada mediante la contemplación a Jesús es alguien que desarrolla un carácter firme. Porque si digo que soy transformado, ya no voy a ser el mismo. Entonces no me va a costar decidir sobre aquellas cosas que tengo que tomar decisión, ¿no? Cuando yo contemplo la persona de Jesús, me enamoro más de Él, no de un enamoramiento almático, sino de un enamoramiento en el espíritu, donde experimento su amor. Esa transformación hace que su persona tenga más peso que otras cosas, ¿no? Y ya no voy a tener que lidiar con malas amistades que no puedo dejar, porque voy a tener tanto amor por la persona del Señor que nada va a ser negociable con Él. Quiero hacer un ejemplo gráfico acá. Voy a invitar a 3 personas. A Eve, voy a invitar a Pancho y que me la traigan a Fran. Me voy a bajar un cachito, ¿no? Vamos a molestar un poco a las cámaras. Ven, Pancho, súbite. Después ya lo sabes esto. Supónganse, yo transito, para no te puedo decir. Yo transito la carrera de la fe, ¿no? Pero tengo el peso del pecado que no me permite ser ligero, ¿no? No le digas pecado, mi hijo, dice mamá. Y el chico este parece que es bastante pecador porque está pesado. No, entonces yo no puedo, y voy con la cabeza gacha, no puedo contemplar al Señor. Entonces, a medida que aprendo la palabra y aprendo que tengo que contemplar la persona del Señor, el peso del pecado se empieza a disminuir. Ya mérito. Ahora viene, pero ¿qué pasa? No se fue el pecado, o sea, en este caso sí porque Pancho se bajó, pero no se va el pecado de mí. El pecado sigue, pero su poder disminuye. Vení ahorita. ¿No? Ahora sigo teniendo peso del pecado, pero puedo caminar más rápido la carrera de la fe. Puedo tomar decisiones más rápido. Puedo servir a Dios sin tantos problemas de carácter, porque el peso del pecado. No, quería ver si estaban atentos. El peso del pecado fue disminuyendo en mí. Y va a llegar, cuando yo desarrollo un carácter firme, puedo desarrollar constancia en esto. Porque esto no se logra con 5 minutos de intimidad o 2 reuniones a la semana. Esto es una constancia de carácter en mí. Y después, a la cumpleañera,
después el pecado va a seguir habitando en mí, pero va a tener un peso tan liviano que voy a poder correr, voy a poder saltar y todas esas cuestiones, ¿sí? ¿No? Ya está. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Voy a desarrollar tanta conexión con la persona del Espíritu Santo. Voy a aprender a contemplar a la persona del Señor en mi vida, que el poder del pecado va a disminuir. Y se va a empezar a evidenciar eso. Che, ¿te acuerdas el hermanito que siempre hablaba mal? Vos sabés que no hablo tan mal esta vez. Vos sabés que el hermanito que tenía problemas siempre con la gente con la cual servía, se está callando un poquito, se está mordiendo la lengua muchas veces. ¿Y por qué necesitamos el señorío de Cristo? Porque habitamos en un cuerpo que es el cuerpo de la persona de Cristo, ¿no? Pero todo el cuerpo, hasta que seamos rescatados de estos cuerpos terrenales, habitamos con el pecado. Y necesitamos la firmeza del carácter para conectarme con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y a los otros miembros del cuerpo también los habita el pecado. Y muchas veces, mediante ese pecado, vamos a ser ofendidos, vamos a ser traicionados, pero voy a estar contemplando tanto al Señor, que voy a estar tan lleno de Cristo, que eso no me va a afectar y no va a aumentar el peso del pecado en mí. Pero ¿cuál es la cuestión acá? Voy a estar desarrollando tanto carácter que el carácter me va a hacer permanecer en mis tiempos con Dios, aun cuando no tenga ganas. Y cuando el pecado venga a golpear a mi puerta, cuando el pecado quiera seducirme con lo mismo, voy a decir, no, la mente de Cristo está operando en mí y me hace ver que esto va a traer consecuencias malas. Entonces, vuelvo de nuevo, como dice Hebreos 12, a contemplar a Jesús, poniendo la mirada en Él, el autor y consumador de mi fe, y eso va a hacer que pueda ser ligero en la carrera. Y ser ligero en la carrera beneficia al resto del cuerpo de Cristo, edifica la iglesia, edifica la casa, edifica mi familia. Entonces vuelvo a ser reiterativo con esto, ¿no? El señorío de Cristo no es algo que te dicen, vos tenés que servir a Dios y listo, ya y punto, y no importa lo que vos pienses. No, hay tanto amor en el señorío de Cristo que Él quiera que te sometas a su gobierno para que no tengas que andar lidiando con asuntos del pecado. Porque el asunto del pecado nos mete en problemas. Vamos a buscar en Mateo 11, 28 al 30. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les ponga y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Y vamos a leer rápido Salmos 23, 1 al 4. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Jesús ejerce su señorío sobre nosotros mediante su pastorado. Ustedes saben que en el Salmo 23, cuando empieza diciendo el Señor es mi pastor, ese pastor es una palabra hebrea que traducida al español significa descanso. Entonces se puede leer como el Señor es mi descanso y en Él tengo todo lo que necesito. Y el señorío de Cristo sobre nosotros, el Señor siendo gobernador de nuestras vidas, no nos promete que todo va a ir bien, que todo te va a salir de taquito. No, dice, como dice el Salmo, aún cuando pases por los valles de sombra y de muerte, ahí el Señor te va a seguir pastoreando.
pero no porque tenga ganas de meterte, sino porque yo, contemplando a Jesús, voy a desarrollar tanta firmeza de carácter que el Señor necesita probar que ese carácter sea genuino. Y una vez que el carácter sea genuino, empiezo a experimentar una y otra vez el pastorado de Él sobre nuestras vidas, ¿no? Y acá yo estoy, estos días estaba sacando la cuenta, yo estoy hace 18 años en esta congregación y pensaba, hemos visto a tantas familias y personas pasando por momentos muy duros, muy difíciles, pero fue tanta la fortaleza en Dios que estas personas que tenían, que hoy podemos ver familias firmes en la fe, familias que siguen sirviendo al Señor, que siguen amando a Dios. Y uno quizás con los ojos naturales puede pensar, che, pero ¿cómo hacen esta gente? Y es como hablaba en un principio, el Señor mediante su gobierno nos pone en realidades diferentes, en realidades que son ajenas a lo que te habla este mundo, ¿no? El señorío de Cristo abunda el amor, porque Él quiere vernos bien, pero no vernos bien según nuestros ojos naturales, porque quizás nuestros ojos naturales, vernos bien, serían con un Audi, una casa en un country, viajando todos los meses a algún lado, todos los veranos a las Bahamas, ¿no? Pero el vernos bien en el Señor es, quiero que estés en Cristo, porque estando en Cristo vas a estar bien. Porque lo pasajero es pasajero, pasa. Pero estando afirmado en la roca que es Cristo, Él nos promete una vida segura en Él. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a buscar en Mateo 16, 24 al 25. Cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y buscamos 2 Corintios 5:15. Dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes quieren experimentar el señorío de Cristo en sus vidas? Entonces, déjame decirte que te prepares, porque el señorío de Cristo cambia el rumbo de nuestras vidas como Él quiere, ¿no? El pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, quizás con las mejores intenciones, pero desde la decisión del pecado muchas veces proyectamos nuestra vida. Quiero hacer así, a los tantos años esto, aquello, quiero vivir de esto, quiero hacer aquello. Pero cuando nos sometemos bajo el gobierno del Señor, el Señor dice, bueno, ¿quieres estar bajo mi gobierno? Bueno, las cosas no son a tu manera, las cosas se van a hacer a mi manera. Y no es que vas a cumplir lo que vos querés a mi manera, no, sino que el deseo de Dios se vuelve nuestro deseo estando en el señorío de Cristo y el rumbo de sus vidas comienza a cambiar, ¿no? Yo estaba hablando hace unas semanas con uno de los chicos que estoy discipulando y me acordaba como que hice un pantallazo hace varios años y yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer para discipular esta cabrita tan rebelde, tan... Señor, dame paciencia muchas veces, decía, Señor. Y hoy escuchar que dice, che, vos sabés que Dios está poniendo carga por un país, que Dios está poniendo carga por esto, y renunciar a sus deseos, renunciar a intereses personales por edificar el reino de los cielos. Yo digo, chabón, qué locura estamos viviendo que la gente no entiende. Solamente aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo podemos comprender la locura del otro y apoyar la locura del otro, porque todos somos edificados cuando alguien está bajo el señorío de Cristo. Hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos por unos minutos. Le voy a pedir a los chicos si pueden pasarme algún instrumental. Ahí cierra tus ojos para no desconcentrarte.
Y la puerta para acceder al señorío de Cristo es la cruz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por la verdad tan profunda que hay en tu palabra. Señor, gracias por alumbrar nuestra mente de la lucha que tenemos constantemente contra el pecado. Señor, la solución está en vos, la puerta está en vos, la salida está en vos. Pero reconocemos que el experimentar esta vida es por medio de la cruz. Y cuando oraba por esta prédica tenía el sentimiento de que Dios quiere entrar en tu vida como Señor, pero hay cosas que está pidiendo de antemano que Él quiere gobernar y no la estás dejando. Así como leíamos en Salmos y en Mateo, Él es nuestro pastor, Él nos hace descansar, Él nos saca del temor. Y muchas veces el pecado en nosotros pone temores que no existen, pero con el fin de que no accedamos al gobierno de Dios. Y hoy quiero decirte que el señorío de Cristo está abundado del verdadero amor. Y dice su palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. Que todo miedo, si el Señor te está pidiendo ciertas decisiones, quiero animarte a que puedas soltar ese temor. El temor al que dirán, el temor a lo económico, el temor a lo seguro, el temor a los gustos, el temor a lo que siempre hiciste. Muchas veces el temor a soltar a aquello que te da placer por hacer. Y el Señor quiere ser Señor hoy, no mañana. El Señor quiere gobernar tu vida hoy, no más adelante. El Señor quiere entrar en el gobierno de tu matrimonio hoy, en el gobierno de tu familia y de tus hijos hoy. Y el señorío de Cristo se acepta todos los días. Todos los días obligamos a nuestra alma y a nuestra mente a ponernos bajo el señorío de Cristo. Si esa es tu decisión hoy, ahí expresale con tus palabras. Padre, deseo que seas el Señor de mi vida. Padre, deseo estar y tener la seguridad de que estoy en Cristo para que su señorío sea el que gobierne mi vida. Padre, reconocemos que necesitamos tu señorío sobre nosotros. Señor, necesitamos tu señorío para servirte. Necesitamos tu señorío para conectar con el cuerpo de Cristo. Necesitamos tu señorío para ser obedientes en las decisiones que vos esperás de nosotros. Señor, ya experimentamos el querer hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo. Queremos que tu gobierno sea en nosotros. Señor, ya nos cansamos de hacer nuestros tiempos de oración a nuestras maneras. Señor, queremos ser transformados en cada tiempo de oración. Queremos experimentar tu transformación en nosotros en cada reunión. Que nuestra mente sea más transformada. Que nuestro corazón sea más transformado conforme al tuyo. Señor, cuánto necesitamos de tu señorío sobre nosotros.
Danos conciencia, Padre. Danos conciencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.